Buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes que en esta hora nos acompañan. Estamos aquí, el pastor Matos y un servidor, el pastor Lepín, y estamos desde aquí, nuestra iglesia, primera iglesia bautista de Marion Oaks, para Amén. aquellos que quizás nos sintonizan y no nos conocen, Amén. incluso no reconocen nuestras voces. Entonces estamos aquí, hoy es el primer día que vamos a iniciar esta nueva transmisión que la hemos titulado, le hemos puesto por nombre Contestando tus preguntas bíblicas. Amén. Y es una manera que creo que nosotros queremos traer, principalmente en estos tiempos, para aclarar cosas que quizás no están claras en lo que se refiere a lo que es el Evangelio, en lo que se refiere a temas bíblicos. ¿Verdad, Correcto. pastor? Sí, es importantísimo que nosotros podamos asegurarnos de obedecer lo que Cristo dice con referencia a las escrituras que hablan acerca de Él, y es que debemos de escudriñar las escrituras. Y Él dice que si llegamos a conocer la verdad nos va a libertar. Y todas esas cadenas se rompen cuando conocemos la verdad nos libera. A veces duele conocer la verdad, pero siempre va a ser el trabajo. La verdad bíblica nos va a hacer el trabajo de transformación interna, espiritual y hasta física, cuando podemos de verdad escudriñar las escrituras como el Señor dice. Y esta es la intención, de que podamos aclarar. Si está en nosotros algún error, lo vamos a buscar ahí y reconocerlo. ¿Está usted en un error? Pues si la palabra se lo dice, pues sería bueno que lo pueda cambiar y dejar que la verdad sea la que reine en su mente y en su corazón. Amén. ¿Y qué tal si vamos en oración delante del Amén. Señor para iniciar? Porque no queremos hacer nada sin que el Espíritu Santo nos guíe, sin que el Espíritu Santo pues sea el que nos dé las palabras, el entendimiento para nosotros poderlo expresar. Entonces, Señor Dios, Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día, mi Dios. Bendito sea tu nombre, te exaltamos tu nombre, te amamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, compartir esta hora con hermanos que quizás están en sus casas. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, mi Dios. Te pedimos que este tiempo que vamos a estar aquí sea de edificación, tanto para nosotros, para los hermanos y todos aquellos que nos están acompañando en esta hora, mi Dios. Señor, que tu palabra nos siga transformando y nos ayude a ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Permite, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria, y esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. y amén. Entonces el tema de hoy que tenemos, pastor, es el bautismo. El bautismo. O sea, muy importante. Porque hay muchas, quizás malos entendimientos de qué es el bautismo. Entonces vamos a estar tratando de contestar todo este tipo de preguntas a través de esta transmisión que estamos haciendo en el día de hoy. Contestando tus preguntas bíblicas. Contestando tus preguntas bíblicas. Preguntas como ¿por qué se debe bautizar una persona? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. Y un sinnúmero de preguntas que es importante que nosotros sepamos, porque lo que una persona cree acerca del bautismo afecta la forma en la que realizará esa ordenanza. Así es. La palabra de Dios nos dice en Hechos 8, del 26 al 24, que mediante la observación y la interpretación y la aplicación de la palabra es que nosotros vamos a contestar preguntas bíblicas. Y es importantísimo reconocer que no tiene que ser algo que nosotros decimos, sino algo que la palabra de Dios dice. Ahí es que tenemos que enfocar. Si la palabra lo dice, entonces no necesita ninguna otra ayuda. La palabra de Dios se explica ella misma. Amén, amén. Muy, muy importante. Incluso en los tiempos en que vivimos, hay personas que quizás
han entendido que se han bautizado y no se han bautizado. Y eso es lo que vamos a estar tratando de aclarar. O sea, todas estas preguntas acerca del bautismo. Y para eso, pues vamos a tener como base, como dice usted, que todo tenemos que llevarlo bajo la luz de la palabra de Dios. Amén. Y en el día de hoy, pues vamos a estar leyendo, si los hermanos que están en sus hogares, donde quiera que estén, acompañándonos, si tienen una Biblia, pues vamos a buscar ahí en Hechos 8 y vamos a estar leyendo del 26 al 40. Amén. Este pasaje se trata de la conversión del eunuco cuando Felipe lo bautiza. Y es un tremendo modelo bíblico de cómo prerequisitos para bautizarse, modo de bautismo, todo lo concerniente al bautismo, ahí lo podemos encontrar. O sea que estas preguntas que pueden llegar hasta nosotros y que nosotros tenemos algunas preguntas aquí, vamos a tratar de contestarlas basado en ese pasaje Amén. bíblico. Amén. Ok, pues Arranque ahí. ¿qué le parece si empiezo a leer? Y lo vamos a leer versículo por versículo y vamos entonces a estar comentando sobre cada versículo y luego al final, pues después de la lectura vamos a tratar de contestar las preguntas Muy bien. más populares sobre lo que es el bautismo. Y estamos hablando del bautismo en agua o de agua. Bautizo en agua, correcto. Exacto. Amén. Pues dice aquí, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hechos 8, vamos a estar leyendo del 26 hasta el 40. Dice el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Wow. Ese ya es uno de los evangelistas que el Señor tenía y parece que tienen un trabajo para él, para encontrar a alguien, a cerciorarse de llevar el evangelio y obedecer la gran comisión al mismo tiempo, que es, ve, dile y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Felipe, como evangelista, recibe esa orden del ángel y él ahora tiene que decidir si obedecer al Señor o no. Vamos a ver lo que él hace. Amén. Sí, y Felipe, o sea, después de su conversión, Dios lo utilizó grandemente. Amén. En los pasajes anteriores podremos leer cómo este hombre venía llevando el mensaje y dice la palabra de Dios que era con poder, o sea, que Dios lo estaba utilizando. Amén. Hacía cosas. Y ver que está en un desierto. Ese tramo que hay ahí, de Gaza y Jerusalén, es un tramo desierto. Por ahí eran nada más aquellos carros con caballos, camellos, que venían de otros lugares y cruzaban por ese lado. Ahí no es fácil ir a evangelizar, a encontrar personas. Y es bonito ver que los hombres que Dios utiliza siempre son obedientes. Amén. O sea, cuando Dios habla, ellos responden Obedecen. inmediatamente, no están preguntando que por qué, que para qué, qué es esto, qué es aquello. Porque dice aquí en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Amén. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Wow. Tremendo estrecho. Desde Etiopía, en África, bajar a Israel para venir a adorar a Dios. Y eso lo hacía parece que una vez cada año. Tremendo viaje y qué impactante es la palabra que hoy en día el evangelio existe en Etiopía, en medio de África, una nación que es musulmana. Y el evangelio ahí en Etiopía todavía sigue. Gloria a Dios. Allá hay poder en la palabra de Dios. Amén. Pues dice el 28, volvía sentado en su carro, hablando del eunuco, y leyendo al profeta Isaías. Y no venía perdiendo tiempo No. en ese viaje.
No, en medio del calor, ahí no había aire acondicionado. Sí, Pero no el ve- hombre está leyendo la palabra de Dios. Nosotros a veces, si no hay aire acondicionado, no podemos leerla. No, y no venía leyendo una de estas revistas de deporte y nada de eso. No, Venía leyendo la palabra La palabra de Dios. Amén. Y luego dice en el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Wow. Eso es tremendo. Él lo ve leyendo. Sí, Nosotros vemos a alguien leyendo la Biblia y seguimos caminando. Porque ya nosotros automáticamente creemos que ya se sabe la Biblia, es cristiano. Pero no todo el que tiene una Biblia es cristiano. Hay gente que están buscando de Dios y lo que necesitan es a alguien que lo ayude. ¿Cómo es que termina él diciendo? ¿Entiendes lo que lee? ¿Entiendes lo que lees? Wow. ¿No? Y es importante eso porque muchas veces nosotros leemos algo y lo leemos por leerlo y no estamos en realidad entendiendo lo que estamos leyendo. Exacto. Por eso es que Jesús dice que escudriñemos las Escrituras. O sea, sí, que apliquemos esa forma de leer las Escrituras, la observación, la interpretación y luego la aplicación. Amén. O sea, que no leamos la palabra de Dios por leerla, Sí. como por cumplir con un requisito. Yo oigo mucho en el día de hoy personas que dicen, ay, pero es que yo ya soy mayor de edad y ya yo no capto mucho lo que leo, se me olvida muy fácil. Y la clave está en que cuando leemos algo con la intención de recordarlo más tarde, eso no se nos olvida. Porque depende el énfasis que uno le pone a lo que está leyendo, si lo escudriña queriendo saberlo, eso no se le pasa a nadie. A nadie se le pasa. Entonces es cuestión como que uno quiere, es como el inglés. El que quiere aprender inglés tiene que querer, porque usted no va a aprender ningún idioma a menos que no quiera de verdad, tiene que tener una pasión seria para aprenderse un idioma extranjero. Y de lo contrario, él no va a salir huyendo y se va a meter dentro de la cabeza. Eso no existe. Tiene que ser que uno desee aprenderlo. O sea, que hay que quererlo lo suficiente. Tiene que querer. Lo suficiente. Amén. Amén. Entonces, cuando él le dice esta pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, esto es en el 31, Ajá. ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Wow. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Y luego lo vamos a leer. Ahí podemos ver la respuesta a la pregunta, pero ¿por qué el ángel llama a Felipe para que vaya a ese lugar? Ahí está la pregunta. Ese hombre no sabía lo que estaba leyendo y era importante en el plan de Dios que él entendiera el plan de salvación, que entendiera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando él regresara de nuevo a su país pudiera llevar el evangelio a otros. Eso es increíble, porque cualquiera diría, pero ¿cómo tú vas a llamar a Felipe a un desierto caliente? ¿Por qué? Pero era tan importante en aquel tiempo, 2000 y pico de años atrás, que se llevara el evangelio como lo es hoy. Hoy más, pero hoy hay un montón de personas que decimos que somos cristianos. Pero cuando se habla de obedecer el llamado de Dios, la gran comisión, ahí es que nosotros encontramos 5 millones de excusas para no ir. Entonces, Dios tenía un plan para eunuco, ¿verdad? Esta Amén. persona. Sí. Y Dios tiene un plan para cada uno de los que Amén. están con nosotros conectados. Exacto. Creo que esto no está pasando por coincidencia. No. O sea, el que nosotros hayamos iniciado esta transmisión ahora los jueves a las 7 de la noche. Amén. O sea, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así como lo tuvo para este hombre, Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, si seguimos leyendo aquí, el pasaje de la escritura que leía era este, que dice así, levantar un poquito la Biblia aquí para... Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo
justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Wow. Esa era la pregunta que tenía el eunuco. ¿De quién está hablando el profeta Elías? De él mismo. Porque él no tenía conocimiento de lo que había ocurrido con Jesucristo. Sigue adelante, porque está bien interesante. Okay. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Wow. Se confunde cualquiera, porque la palabra de Dios solamente la puede comprender con facilidad una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Si no tiene el Espíritu Santo, es una carta ajena. Amén. ¿Me entiende? Estamos leyendo una carta de otra persona. O sea, que lo que usted me está diciendo es que ya el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este eunuco. Exacto. Para que tuviera esa hambre por la palabra de Dios. Receptivo. Receptivo para cuando llegara la palabra comprenderla. Amén. Y ahí solamente se necesita alguien que ya ha recibido a Cristo, alguien que tiene el Espíritu Santo, que pueda ir y poder llevar el Evangelio a otra persona, aclararle las dudas que tiene. Y ese llamado lo tenemos todos los cristianos. Amén, amén. Entonces vamos al 35, donde dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Wow. El Evangelio de Jesús. Eso incluye todo, me imagino. ¿Desde dónde a dónde puede Felipe hablar? Porque ya esto es un periodo de tiempo donde todo lo de Jesús ya ha pasado. Ya todo había concluido. La muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Sí. Y ahora Él le va a explicar el Evangelio de Jesús. Él le dice que Él le va a cubrir todas las áreas. Él le va a mencionar cuando Jesús es bautizado a los 30 años de edad para comenzar su ministerio por Juan, que por cierto, Juan no entendía cómo va a ser que yo te bautice a ti, no. Y Jesús le dijo, sí, es necesario que tú me bautices, porque Él quiere darnos el ejemplo para que también nosotros podamos imitar a Cristo bautizándonos cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Amén, amén. ¿Entiendes? Por eso es que no se puede bautizar a los bebés, porque no tienen conocimiento. Hay que creer en Cristo. Y vamos a llegar a ese punto. Vamos a adelantar. Y una cosa importante, o sea que no es difícil llevar el Evangelio. O sea, después que, como usted decía, el Espíritu Santo vive en nosotros, algo ocurrió en nosotros. Dios nos cambió, nacemos de nuevo. Entonces, llevar el Evangelio es hablar con una persona y mostrarle, o sea, que ellos se den cuenta de que todos nosotros somos pecadores. Amén. De que no hay ningún ser humano que no sea pecador. Amén. El único ser humano fue Cristo. Entonces, hablarle a esa persona de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador. Amén. Y que el único camino, como lo dijo muy bien Jesús, es Él. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que por eso Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Amén. Entonces, o sea que no es difícil evangelizar a una persona, llevarle el plan de salvación, contarle lo que ha ocurrido en nuestra vida. Exacto. Nosotros tenemos el testimonio nuestro. Amén. Habla de cómo recibimos nosotros a Cristo. ¿Qué fue lo que nosotros escuchamos? Por eso es que la Biblia nos dice que cuando escuchamos el mensaje de salvación y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Ahí fue que comenzó nuestra vida eterna. Amén. Pues seguimos aquí en el 36 para seguir avanzando y luego vamos a las preguntas. Y dice en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Wow, un punto clave ahí, porque ahí ellos andaban con agua. La reina Candace tenía agua en cantidad, tinajas. ¿Entiendes? Es decir, que no es porque encontraron un charquito, es decir, que encontraron un río o un lago en algún lugar donde había suficiente agua
¿Me entiendes? Porque él dice que él quiere ser bautizado. No le dijo, hay un poquito de agua por ahí. No, él no dijo eso. No dijo eso. Rocíale un poco, no. No, es decir, que ahí hay suficiente agua. Okay. ¿Y qué pasó ahí después? Dice Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow. Él captó el mensaje. Y por eso él estaba ya preguntando, ¿qué es lo que hay que hacer para yo también hacer como Cristo hizo, que se bautizó? Yo quiero también seguirlo a él, yo quiero imitarlo a él. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, es increíble que él está averiguando que cuál es el requisito para uno bautizarse. Habrá que ir a una montaña, habrá que caminar 5 millas de rodillas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dime, ¿qué es y fíjate lo único que tiene que hacer, creer. Amén. Creer en Cristo. Y él dice, yo creo. Amén. Y es bien profundo eso. O sea, eso es, cuando sí. él dice que creo que él es el Hijo de Dios. Exacto. O sea, es el Mesías. Es el Mesías. El le está Mesías. dando deidad a Cristo. Exacto. Bueno, seguimos aquí, dice el 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Wow. Solamente nos queda decir eso, wow. Es una palabra hebrea que significa maravilloso. Maravilloso. Wow. O sea, solo uno imaginarse ese escenario, o sea, de lo que está pasando ahí, pues. Y yo me imagino el gozo de Felipe, como en nosotros, cuando nosotros podemos llevar el evangelio a alguien y discutimos y peleamos con el enemigo y la persona eventualmente llega a concluir, a entender que son pecadores, que necesitan un Salvador, que Cristo es ese Salvador y ellos deciden recibir a Cristo. Pero aquí llegó más lejos, no solamente recibió a Cristo, sino que él quería bautizarse para comenzar a obedecer todas las cosas. Amén. ¿Y cómo se sentía Felipe de haber alcanzado esa meta que se le fue entregado ese trabajo por el ángel? Vete allí, hazte un trabajo que va. No es solamente ir y caminar, porque si va es un paseo lo que está dando. Pero aquí es una tarea que Dios le da a cada uno de nosotros y nosotros podemos hacerla, traerle la gloria a Dios. Y nosotros un día vamos a escuchar del que va a decir, bien hecho, siervo mío, en lo poco fuiste fiel, ven, que te voy a poner en lo mucho. Bendición en la presencia de Dios. Y podemos hacer eso, Sí. usted está diciendo ir, o podemos también quedarnos cómodos. Sí. Y decir, dejárselo a otro. Sí, los pastores que hagan Los eso. pastores que hagan eso. Ajá. Y eso es un error mayúsculo, porque la Biblia dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es un pecado. Amén. Y presten atención ustedes que están conectados con nosotros ahí. Cuando dice aquí en el 39, o sea, presten atención, y por eso lo estoy leyendo con cuidado y al paso. Cuando dice en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Wow. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Wow. Completo el trabajo. Amén. Gloria a Dios. Regresó a casa. Entonces, parece que está contestando un montón de preguntas que luego usted tiene ahí, de lo que ya algunos hermanos habían pedido contestación a la pregunta ¿qué es el bautismo? Y todo lo que conlleva con relación al bautismo, especialmente así como nosotros lo tenemos por práctica aquí en la primera iglesia bautista de Marion Oaks. Okay, entonces, la primera pregunta que tenemos por aquí es exactamente esa: ¿qué es el bautismo cristiano a la luz de la Biblia? Y una de las cosas que nosotros sabemos que es una enseñanza que nos da la Biblia, que el bautismo es un acto de obediencia, porque los que conocen un poquito de la Biblia, pues conocen el pasaje que es reconocido como la Gran Comisión, donde dice en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la gran comisión. Y ese es una de las demostraciones de lo que es el bautismo. Primero es un acto de obediencia, porque Cristo dice, bautícese cada uno. Entonces, Y es un acto de obediencia no solamente del que se bautiza, sino del que es llamado a bautizar, o sea, a llevar el mensaje de salvación. Exacto. Hay varias personas que están trabajando. El evangelista, que somos todos, Amén. el que tiene la orden de Cristo, su gran comisión. Ahí está el que recibe el mensaje y hace la decisión de recibir a Cristo. Y luego, si están en una iglesia, el que lo va a bautizar. Amén. Ahí vienen todos los familiares para que puedan, aquellos que no se han bautizado, ver lo que alguien que es fiel con Dios, alguien que ha sido redimido, sirve como ejemplo para que ellos busquen de Cristo también. Y en ese pasaje vemos que, o sea, que lo primero que hizo el eunuco fue creer. Exacto. Y entonces vino el segundo paso de bautizarse. O sea que podemos entender que el bautismo entonces es algo simbólico de algo que ya uno ha hecho anteriormente. Exacto. Y él, como lo dice la Gran Comisión, por tanto ve y dile a todo el mundo, todas las naciones, y después de eso bautícenlo. Es decir, que ahí viene dentro del bautismo la enseñanza, ahí viene el discipulado, pero después de creer es que podemos bautizarnos. Por eso es que es imposible bautizar a un bebé, porque todavía no cree, él es inocente, él es del reino de los cielos. Un bebé se va con Dios y se va con Dios. ¿Entiendes? Fallece, aunque sea un día después de haber nacido, se va con Dios porque no ha cometido pecado. Pero después que un ser humano ha pecado, por cuanto estamos destituidos de su presencia, necesitamos a Cristo. Tiene que arrepentirse, recibir a Cristo y luego bautizarse. Amén. Entonces, como acto simbólico, simboliza la fe del creyente en un Salvador, que es Jesucristo, por supuesto, crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, el entierro de la vida vieja y la resurrección para caminar con Cristo. Exacto. Y eso ahí vemos cuando la persona baja al agua y es sumergido totalmente, pues lo que está haciendo, estaba vivo, pero muere, se entierra al cruzar debajo del agua completamente, resucita porque Cristo le ha dado una vida nueva, una vida eterna, y se levanta en una vida nueva para caminar para la gloria de Dios. Y ahí está el símbolo. Es decir, que no solamente es un acto de obediencia, pero simbólico de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí es donde está el símbolo. Y creo que Colosenses tiene esa sección. Sí, dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Correcto. Es decir, que ese es tremendo ejemplo de lo que es ese acto simbólico, ¿verdad? Y el bautismo cristiano, que es exactamente la inmersión, porque la palabrita baptizo significa sumergirse totalmente, que viene de esa palabra griega, baptizo, que significa sumergirse totalmente. Amén. Por eso es que no puede ser bautismo si lo único que le hicieron fue una aspersión de agua, le rociaron agua, por rociarle agua, entonces eso no sería bíblico. Tiene que ser que demuestre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, si no está sepultado totalmente, como cuando alguien muere lo entierran, pero lo echan tierra y lo dejan tapado totalmente, no lo dejan a mitad. Entonces, ese es el ejemplo del acto simbólico que es el bautismo. Muy bien eso. Espero que los que están con nosotros conectados pues estén ahí, que no estemos yendo muy rápido ni muy despacio, o sea, que estén con nosotros y estén gozándose en esto, porque esto es palabra de Dios. Amén. Entonces, también el bautismo no salva. No, si la persona va a poner su fe en que se bautice y tiene salvación, va para el infierno, sin ofender a nadie.
La verdad, hay que decirla. Tiene que haber un prerequisito. Y eso fue lo que el eunuco dijo. Cuando él preguntó, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si tú crees en Jesucristo, bien puede. Y él dice, yo creo. Entonces ese prerequisito es esencial para que pueda la persona ser salvo. Es decir, tiene que ser salvo antes de bautizarse. El bautismo no lo va a salvar. Lo salva la fe en Cristo. Amén. O sea que tiene que haber ese nuevo nacimiento. Amén. Como vemos en Juan 3, Nicodemo cuando se le acercó a Jesús, Sí. Él le dijo que tenía que nacer de nuevo. Exacto. O sea que tiene que haber ese nuevo nacimiento para una persona, entonces, esté haciendo un bautismo que sea bíblico. Exacto. O sea, y que tenga peso, podemos decir. Sí. Porque es poniendo nuestra fe en Cristo. El bautismo no es necesario para la salvación. O sea, que una persona, de la manera que somos salvos es en el nuevo nacimiento. Sí. Pero si sucede algo a esa persona después que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no porque no se haya bautizado, o sea, no va a ir al cielo. Exacto. O sea, porque no es un requisito para la salvación. Eso. Un ejemplo es el ladrón en la cruz. Amén, exactamente. Él no se bautizó. Exacto. Sin embargo, Cristo, cuando él le dijo, cuando en tu gloria estés, acuérdate de mí, ¿verdad? Pero él puso su confianza, él sabía que él iba para su gloria, él sabía que Cristo era el Mesías. Acuérdate de mí. Es una demostración de su seguridad en él, de que él iba a estar en la gloria. ¿Y Cristo qué le dijo? Sin haberse bautizado, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Ahí hay poder. Otra pregunta, ¿quién debe ser bautizado? Amén. Entonces la respuesta yo creo que la hemos dicho, o sea, todo aquel que conscientemente ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y por ejemplo en Hechos 2:41 nos dice así que los que recibieron su palabra, o sea, los que pusieron su fe en Cristo, en el Mesías, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow. Es decir que estos 3,000 y pico creyeron en Cristo y luego fueron bautizados. Ese es el prerequisito. Hay que creer primero. Para ser salvo, tiene que creer en Cristo. Primero. Si está vivo al otro día, se puede bautizar. Pero si se murió, tiene vida eterna. Amén. Porque ha creído en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Amén. Hechos 8:12 creo que también dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No importa si es un hombre o una mujer, todos los que han puesto su confianza en Cristo tienen vida eterna. Ahí no hay duda. Y espero que ustedes, no me olvido de que no simplemente estamos teniendo una conversación aquí, el pastor Matos y yo, sino que también queremos que ustedes estén conectados con nosotros y estén sacando provecho a esto que estamos discutiendo, que sale de la palabra de Dios. Amén. Y que ellos sepan también que pueden hacer preguntas, porque también se van a sacar preguntas, no solamente para contestar con relación al tema de hoy, pero cualquier pregunta que ellos tengan, que puedan mandarla hoy mismo, pueden ahora escribirla ahí mismo y la vamos a tener en cuenta. No se pueden contestar todas al mismo tiempo, pero vamos a escoger cada semana una y la vamos a tratar de contestar. Si hay varias que se puedan contestar, lo hacemos. Y eso podrán hacerlo también yendo al website de la iglesia. En iglesiadeamor.com pueden entrar, buscar el email de la iglesia y poner ahí mismo la información que instantáneamente llega al departamento de evangelismo aquí en la iglesia. Y ya el pastor ha mencionado, nos ha instruido sobre esto que viene ahora, y cómo debe ser bautizado un creyente. O sea, si es por
sprinkle, como dicen en inglés, o Sí. sea, Aspersión. aspersión, o si por inmersión. Y el patrón que vemos en la Biblia Ah. siempre es que es por inmersión. El eunuco, ellos encontraron agua donde pudieron, y dice que cuando salieron y subieron del agua, al final dice, Déjeme leerle el pasaje Ah. otra vez para que dice en Hechos 8, 38, 39, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando salieron del agua, que es lo que usted está diciendo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea que, como usted dice, si salieron del agua era porque estaban sumergidos, porque alguno de ellos estaba sumergido, y es el eunuco que había sido bautizado. También tenemos el ejemplo de Jesús. cuando fue bautizado, de Mateo. Mateo ¿Cómo dice eso? 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, Para subir tiene que haber estado dentro del agua. sumergido. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Wow. O sea que cuando él, como usted dice, estuvo sumergido y salió, entonces dice que vio. Para O sea, poder salir del agua tenía que estar dentro de ella. estar dentro de ella. O sea que ese es el patrón que vemos en la Biblia. Sí. O sea, el Es único decir, patrón que el modo de bautizar es por medio de la inmersión. Es decir, que si alguien se ha bautizado de otra manera que no haya sido por inmersión, no está bautizado. Aquí ocurrió una situación así en Plymouth. Un pastor estaba preparando más de 200 personas para bautizarlo. Y él se recordó que él no había sido bautizado y cogió un barco para ir a Inglaterra para que un pastor que había sido bautizado lo bautizara a él, Wow. para venir y bautizar 200 y pico de personas que tenían que bautizarse en su iglesia. Que él recordó, porque usted no puede bautizar si a usted no lo han bautizado. Y si usted lo que hicieron fue que le hicieron aspersión, lo rociaron con agua y no lo bautizaron, entonces usted tiene que bautizarse para poder bautizar a otros, sea o no pastor. Es un prerequisito. Aquí ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo debe el creyente ser bautizado? Y creo que ya también la hemos contestado. O sea, que inmediatamente, como pasó con el eunuco, Ajá. o sea, que inmediatamente él creyó en el Mesías, creyó en el Evangelio, desde ese instante puede ser bautizado. Se preguntó si había algo que lo impedía, que si tenía que esperar una semana, un mes, 2 meses. Hay iglesias que a veces le dicen a una persona, no te puede bautizar ahora. Puede haber unas reglas que se pueden poner en la iglesia, pero eso siempre y cuando la persona que quiere bautizarse no diga yo quiero bautizarme ahora, porque no hay nada que impida que una persona se bautice. No, que lo hacemos el día 7, lo hacemos el día 15, no. Si la persona quiere bautizarse hoy es el día de bautizar. Uno no sabe dónde va a estar esa Exacto. persona mañana. Exacto. Sí. Y ellos quieren obedecer al Señor y estamos ahí para ayudar a las ovejas a caminar en el camino correcto, bíblico. Ok, y bueno. entonces aquí hay otra pregunta. ¿Dónde debe ser el creyente ser bautizado? Exacto. Y no es necesario que se bautice en un bautisterio. Aquí nosotros tenemos ese bautisterio allá atrás como una piscina y se llena de agua limpia, una agua transparente, una agua Tibiecita, higiénica, tibia. caliente, tibia, sí. Todo eso, pero no necesariamente tiene que ser ahí. Puede ser un arroyo donde haya suficiente agua como para sumergir a la persona. Sí. Eso es decir, que puede ser aquí, puede ser en África, en Europa, en República Dominicana, Puerto Rico, donde quiera puede ser. Lo importante es que haya agua suficiente para sumergir a la persona. Amén. La próxima pregunta, ¿debe rebautizarse una persona? Y aquí yo tengo una nota que dice, si experimenta aspersión o inmersión en el agua antes de nacer de nuevo, oiga eso, antes de nacer de nuevo,
si has experimentado aspersión o inmersión en el agua. Su experiencia no fue bautismo. Entonces, por lo tanto, la persona debe ser bautizada. Porque muchas veces nosotros pensamos, y nosotros casi todos venimos de una enseñanza que casi todos conocemos, donde nos bautizaron con rocío. Echándole agua un poquito en la cabeza. Pero verificando las Escrituras, llevando todo a la luz de la palabra de Dios, vemos que ese no es el bautismo real. Exacto. Entonces, contestando esa pregunta, una persona que lo ha hecho de esta manera, pues en realidad no se ha bautizado y debe entonces bautizarse como nos indica la palabra de Dios que debe ser hecho. Exacto. Sí, recibió a Cristo como su Señor y Salvador y luego le echaron agua, un poquito de agua en la cabeza, le hicieron sprinkling, la aspersión, entonces no se ha bautizado, aunque ya creía en Cristo, es salvo, pero no se ha bautizado, no ha dado ese paso de obediencia y ha hecho ese acto de ese ejemplo que Cristo quiere que nosotros demos. Ese testimonio público. Exacto, público, ¿verdad? Y aunque es simbólico, pero estamos demostrando que morimos al pecado y ahora fuimos sepultados, resucitamos en una nueva vida para hacer la voluntad de Dios de ahora en adelante. Entonces, ese ejemplo no lo hemos dado correctamente. Si fue por aspersión, no hemos sido bautizados. Si lo hicimos sin haber creído, no vale, ese no valió. Exactamente. Tiene que creer, o sea, sin haber y después nacido bautizarse de nuevo. Exacto. Sin haber creído. Exacto. Un bautismo, lo que hizo fue que se mojó. Exacto. Si en realidad no puso su fe en Cristo antes de bautizarse. Sí. Porque tiene que haber conciencia de que lo está haciendo sabiendo que Cristo mora en esa persona para poder bautizarse. Entonces es válido un bautismo que viene después de haber creído en Cristo, conscientemente sabiendo que lo hizo. Amén. Entonces se nos ha ido el tiempo, ya faltan 2 minutos para las 8. Para concluir aquí, entendemos, a menos que usted quiera agregar algo más, pero el bautismo es una de las 2 ordenanzas que Jesús dejó. La primera fue compartir la cena del Señor y entonces también que nos bautizáramos. Sí, y si algo que pudiera añadir es que el bautismo es un prerequisito para la cena del Señor y para la membresía de la iglesia. Porque la iglesia tiene un grupo de personas creyentes en Cristo. Una iglesia cristiana tiene un grupo de personas que son fieles creyentes en Cristo. Entonces, si son cristianos, son gente que son fieles, obedientes al Señor. Entonces, si creyó en Cristo, para ser miembro de la iglesia tiene que bautizarse y entonces se hace miembro de la iglesia. Es decir, que sería un prerequisito. Y no puede participar de la cena del Señor porque la Biblia dice que si lo hace sin bautizarse, si lo hace sin creer en Cristo, lo está haciendo de una manera que le va a traer daño a su propia vida. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacerlo bíblicamente en ese orden. Creer, bautizarnos y luego hacernos miembros de la palabra de Dios. Pues esperamos de que este corto charla que hemos tenido entre el pastor Matos y un servidor y los que están conectados en esta hora, pues nos haya servido a todos de edificación. Amén. Y que si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de obedecer a este mandato que dejó Jesús del bautismo, que nos deje saber, o sea, que lo está parando. O en su iglesia, los que están en su iglesia, hablé con su pastor y prepárese para ser fiel y obediente a la palabra y decirle al Señor, heme aquí, yo voy a hacer tu voluntad. Y ese es el primer paso en obediencia a todos los pasos que debemos de dar como cristianos. Amén. Y que no te olviden que todos los jueves a las 7 de la noche, aquí en Primera, este segmento, contestando tus preguntas bíblicas. No se olvide y envíe sus preguntas para que el pastor Lepín
un servidor o uno de los demás pastores, el pastor Yariel, el pastor Adalberto, y en el futuro tendremos otras personas participando, contestando preguntas a los hermanos. Así que depende del área que usted haga la pregunta, pues vamos a buscar la manera de contestarle. Y queremos varias personas participando aquí. Pero lo importante es que la verdad usted la conozca, porque si conocemos la verdad, las cadenas se caerán. Vamos a ser libertados. Amén. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos haber estado aquí, Señor, compartiendo esta parte de tu palabra que tiene que ver con el bautismo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hayas hablado a aquellos que quizás no han tomado la decisión de bautizarse, mi Dios, aquellos que no te conocen como Señor y Salvador. Queremos en este momento hacer esta oración donde una persona se entrega, o sea, se arrepiente de sus pecados y entonces al hacer esta oración, decirlo con la boca y creerlo en el corazón, dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 al 11, de que somos salvos en ese momento. Entonces, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, es el primer paso que debemos de dar. Repite conmigo esta oración que dice así, hazla tuya. Señor, yo sé que soy un pecador y yo sé que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por mis pecados y que Él resucitó al tercer día. Te pido perdón en este momento por todos mis pecados y que a partir de hoy, de este instante, tú vengas a mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador desde hoy y para siempre. Bendíceme con la vida eterna y ayúdame, Señor, a seguir caminando agarrado de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que buenas noches y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.